la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, muy buenos días. Ana Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Pues aquí listas para escuchar el nuevo programa. Para seguir con esto de la Divina Voluntad. Antes de empezar, yo quisiera recordarles que estamos en vivo y que podemos recibir sus comunicación, si es que sus comentarios, sus dudas. Exacto, comentarios, dudas, críticas, cualquier cosa que decidan comunicarnos, ¿no? Te acordarás, Silvia, que la semana pasada estuvimos viendo esto de la obra de la Divina Voluntad y habíamos quedado que no es una obra común, sino que es la tercera obra de Dios. Así es. Es la tercera obra, o sea, la santificación, pero llevada a cabo en plenitud, que sería la comunicación prácticamente de la vida divina a la criatura, ¿no? Y que esto es el momento culminante de la acción del Espíritu Santo, o sea, dentro de la familia humana. O sea, el poder comunicar todo lo que Él contiene. Y en realidad lo que Él contiene, pues, es la vida divina, ¿no? Sí, porque en sí mismo no tiene nada. Así es. Entonces, bueno, nos quedamos en aquello. Y a mí me gustaría hablar el día de hoy entre la diferencia entre el vivir en la divina voluntad y el hacer, el cumplir la divina voluntad. Okay. Porque es una de las cosas que más nos, ¿cómo diríamos? Nos tienen un poquito confusos en cuanto a qué es vivir y qué es hacer. Sí. Y casi siempre cuando decimos es que la santidad del vivir en la divina voluntad, todo el mundo nos dice, sí, yo la cumplo. Sí, así es. O sea, yo la cumplo, todos los santos lo han hecho. O sea, yo hago la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad de Dios. Entonces creo que vale la pena, antes de otra cosa, ir aclarando qué es cuál es la diferencia, ¿no? Okay. Para eso vamos a utilizar las lecturas, los escritos de Nuestro Señor a través de Luisa, porque creo que es la mejor manera de hacerlo. En vez de dar una opinión, en vez de decir lo que yo creo, mejor oímos lo que Jesús dice. Lo que nos explica, ¿no? Y lo vamos comentando, ¿les parece? Claro que sí. Bueno, una de las cosas principales y que a veces cometemos un terrible error es en cuanto a despreciar la parte inicial de las lecturas. O sea, la parte inicial, que es cuando Luisa habla, pero es que lo que Luisa está hablando es de donde Jesús toma el motivo para lo que le va a comunicar. Toma la palabra. Así es. O sea, dependiendo del estado de Luisa, dependiendo de sus pensamientos. Sus pensamientos, eso es lo que él va haciendo, va tomando para poner en nosotros su enseñanza. Es una lectura del libro 19. Es la lectura 19:25 para aquellos que quisieran después consultarlo. Y dice así, o sea, empieza Luisa y dice: la luz del divino querer continúa envolviéndome, y mi pequeña inteligencia, mientras nada en el mar inmenso de esta luz, apenas puede tomar alguna gota de luz y alguna pequeña llamita de las tantas verdades, conocimientos y felicidad que contiene este mar interminable del eterno querer. Bueno, esto es como cuando vamos al mar. Nos sumergimos en el mar y bueno, pues estamos totalmente rodeados por el mar, o sea, nos por todos lados.
Pero lo que alcanzamos nosotros a tomar de ese mar, pues es nada en comparación con la inmensidad que contiene, ¿no? Así es. Y es más o menos lo que está diciendo Luis aquí, o sea, es mínimo lo que ella toma para la inmensidad de luz que contiene esta vida divina en ella. Y entonces Jesús ya llega y le habla y le dice: hija mía, esta es la unidad de la luz de mi voluntad. O sea, se está refiriendo al mar, a la inmensidad. Ahí se está refiriendo a que es prácticamente la luz de su voluntad. Y lo equipara a la luz porque es la forma más fácil de podernos dar a entender qué es lo que va a explicar, ¿no? Y dice: a fin de que tú la ames siempre más y te confirmes mayormente en ella, quiero hacerte conocer la gran diferencia que hay entre quien vive en mi voluntad, en la unidad de esta luz, y entre quien se resigna y se somete a mi voluntad. Y para hacértelo comprender bien, te daré una similitud en el sol que está en el cielo. Dice: el sol, estando en la bóveda de los cielos, expande sus rayos sobre la superficie de la tierra. Mira, entre la tierra y el sol hay una especie de acuerdo. El sol en tocar la tierra y la tierra en recibir la luz y el toque del sol. Nos parece como algo casi infantil lo que nos está diciendo. O sea, es algo que todos ya ni siquiera lo pensamos ni lo tenemos en cuenta. Es algo tan natural que en realidad prácticamente no tenemos conciencia de esto. Pero el sol siempre está en acto de tocar a la tierra por medio de sus rayos de luz, y en estos rayos de luz viene todo lo que el sol contiene. Y la tierra está en continuo acto de exponerse a estos rayos. Y a recibir. Lo que el sol quiere comunicarle. Y entonces dice: ahora la tierra, con recibir el toque de la luz, sometiéndose al sol, recibe los efectos que contiene la luz, y estos efectos cambian la faz de la tierra, la hacen reverdecer, la llenan de flores, se desarrollan las plantas, maduran los frutos y tantas otras maravillas que se ven sobre la faz de la tierra, producidas siempre por los efectos que contiene la luz solar. Creo que esto también es algo que es obvio. O sea, no hay nada nuevo, ¿no? Dice: pero el sol, con dar sus efectos, no da su luz. Más bien, celoso de ella, conserva su unidad y los efectos no son duraderos. Y por eso se ve la pobre tierra ahora florida, ahora toda despojada de flores. Casi a cada estación se cambia, sufre continuas mutaciones. Si el sol diese a la tierra efectos y luz, la tierra se cambiaría en sol y no tendría más necesidad de mendigar los efectos, porque conteniendo en sí la luz, llegaría a ser dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Sí. Y creo que aquí el ejemplo también es muy claro. O sea, de alguna manera estamos poniendo la semejanza del sol, que sería Dios, y la tierra, que seríamos nosotros. Se puede decir que la tierra es la que está sometida a esos efectos del sol nada más. No puede contener todo lo que contiene el mismo sol. Nada más los puros efectos. Porque está de alguna manera, está recibiendo todo del sol. El sol es el dador de todo lo que contiene, y la tierra simplemente está recibiendo. La tierra necesita para vivir de esos rayos. De esos rayos. Entonces, yo pienso que realmente el ejemplo es excelente, porque así es como hemos vivido siempre. O sea, Dios dando
Dios otorgándonos desde la vida, la misma creación de nuestro ser. O sea, todo es dado por Dios. Nosotros no tenemos nada propio, ¿no? Okay. Entonces Dios nos da el ser, nos da la creación de nosotros, nos da todos los elementos necesarios para poder sobrevivir, para poder continuar con esta vida. Nos da la conservación, en fin, todo. Nos ha dado la iglesia, la redención, la santificación, en fin, todo lo necesario. Y nosotros lo hemos recibido. A veces ponemos esto como como el ejemplo de un jardín. Uh-huh. En un jardín donde se planten toda la variedad de vegetales que haya. Flores, frutos, árboles, hierba, de todo. Y este jardín muy bien cuidado, muy bien abonado, en fin. Y vamos a ver toda la variedad inmensa de efectos que contiene el sol en este punto. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero no vamos a ver el sol. Claro. Vamos a ver los efectos del sol. Y así es como hemos vivido hasta ahora, o sea, en el transcurso de todos los años que ha habido desde que Jesús a nosotros, en que la santidad ya se ha podido llevar a cabo a través de la gracia, uh-huh. O sea, que nos comunica la gracia. Hemos tenido en nosotros todos los efectos posibles que el sol puede dar a la criatura. Y todo en la medida en la que nosotros nos hemos dispuesto. Claro. O sea, no es por parte del sol la diferencia, sino es por parte de nosotros en la medida que hemos aceptado lo que el sol me da. Okay. ¿De acuerdo? Así que realmente, o sea, todo lo más que podemos aspirar a hacer dentro de este ejemplo sería a obtener todos los efectos del sol en nosotros. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y esa sería una santidad inmensa la que podríamos lograr. Y variable, depende en la superficie donde el sol se esté poniendo, o sea, en cada criatura diferente. ¿No? Uh-huh. No es la misma, no es el mismo efecto. Así es. O sea, Jesús le dice a Luisa que el tipo de santidad de cada uno de nosotros es diferente. O sea, que él no se hubiera sentido contento con una misma santidad para todos. Claro. Y creo que esto es muy obvio. O sea, cada santo ha tenido sus características muy sus especiales. Cualidades. Aunque comparten un común denominador. O sea, el tipo de comportamiento que va totalmente adecuado a los mandamientos, totalmente adecuado a todas las virtudes, pero cada uno enfocado hacia un determinado, ¿cómo diríamos?, aspecto, tipo de vida, uh-huh. diferente, ¿no? Así que esta sería como la parte que tenemos hasta ahora en la santidad humana. Pero luego aquí Jesús dice que si el sol diese a la tierra efectos y luz, o sea, cosa que el sol no deja su luz en la tierra, uh-huh. sino va poco a poco, o sea, expandiéndose, pero deja los efectos, pero no deja la luz. ¿Y si la dejara? Si dejara la luz, ¿qué pasaría? Pues todo sería sol, ¿no? Que la tierra se convertiría en sol. Entonces ya no estaría sujeta a los efectos nada más. Efectos, sino que ahora ella contendría en sí misma la fuente de todos los efectos del sol. Claro. O sea que en realidad creo que este punto es especial y necesario entenderlo. Si el sol pudiera dar su luz, la tierra se cambiaría en sol. En sol. Como el sol no lo puede hacer, entonces el sol siempre será sol y la tierra siempre será tierra. Nunca habrá la posibilidad de ese intercambio de naturaleza. Uh-huh. Sin embargo, o sea, algo que vale la pena entender, o sea, esto es simplemente una semejanza. Claro. La realidad que nos va a plantear Jesús es entre el sol Dios y la tierra criatura. Okay.
Nada más una pequeña cosa que se nos pasó comentar. En la Tierra, o sea, por el movimiento de la Tierra, por la situación de los lugares, la exposición al sol, de acuerdo a cada estación va cambiando. Sí, va variando. Y la Tierra va cambiando también, o sea, de repente florece, se pone muy, como diríamos, muy florida, y de repente decrece, como que se seca, se pierde. Y estos son los cambios normales que pasa en la Tierra por el efecto del movimiento. En nosotros es algo similar también. Los estados de ánimo, Tomás. Dependiendo de los estados de ánimo, que sería como las estaciones en la Tierra, es la exposición que hacemos a los rayos solares. Y hoy nos ponemos muy fervorosos, muy acercados, con mucha ganas de estar con Dios, de pensar en Dios, de obrar para Dios, de todo. Y al día siguiente nos paramos fríos totalmente. Indiferentes, ni siquiera me acuerdo de Él. O deprimidos también. A veces me paro deprimido, que ese ya es un ataque del otro. A veces me paro con dudas, en fin. Y esos cambios hacen que los efectos del sol en mí varíen. Claro. Por lo tanto, lo que está variando realmente es el tipo de santidad, el tipo de comportamiento que estamos teniendo, ¿no? O la inconstancia, podría ser. También. Bueno, la inconstancia, eso ya es voluntario. Ah, ok. No, aquí nos estamos refiriendo a las cosas que aparentemente no tenemos control. Ah, ok. O sea, yo hoy me paro fervoroso y no sé ni por qué, pero siento ese gusto por acercarme. Mañana me paro frío, no sé por qué, pero siento esa fuerza, esa resistencia para hacer lo mismo que hice el día de ayer. Ok. ¿Sí? Sí. Eso es involuntario. Cuando ya me paro con la firme decisión o convicción de decir no quiero nada, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Okay. Eso ya es una negación, es un vicio, como queramos llamarlo. Continúa Jesús y le dice: ahora, así es el alma que se resigna y se somete a mi voluntad. Curioso. El alma que se resigna y se somete es el alma que obedece. Es el alma que cumple la divina voluntad. O sea, ¿y por qué se resigna? Porque dice, bueno, esta es la voluntad de Dios, la acepto, pero me resigno a no darle a lo mío. ¿Me resigno a la voluntad de Dios? Sí, porque Dios ya decidió que mi familiar muy amado, muy querido, se muera. Y entonces digo, bueno, me resigno. Sí. Esa es la voluntad de Dios, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, pues la acepto, no me queda de otra, ¿no? Así es. Es como decir, bueno, pues en la lucha libre, ¿no? Te das, pues sí, ya me hiciste manita de puerco, pues ya qué quieres que haga, ¿no? Claro. Entonces, dice, así es el alma que se resigna y se somete a mi voluntad. Vive de los efectos que hay en ella. Y no poseyendo la luz, no posee la fuente de los efectos que hay en el sol del eterno querer, y por eso se ven casi como tierra, ahora ricas de virtud, ahora pobres, y se cambian a cada circunstancia. Mucho más que si no están siempre resignadas y sometidas a mi voluntad, serían como tierra que no se quisiera hacer tocar por la luz del sol. Porque si recibe los efectos, es porque se hace tocar por su luz. De otra manera quedaría escuálida, sin producir ni un hilo de hierba. Claro. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? O sea, lo que estábamos diciendo, o sea, no es nada propio lo que está sucediendo, sino todo es efecto del sol y dependiendo de mi exposición al sol. Claro, aceptarlo no, o me escondo, ¿no? No quiero nada. Así es. Y luego dice, así quedó Adán después del pecado. Él perdió la unidad de la luz y por lo tanto la fuente de los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene.
no sentía más en sí mismo la plenitud del sol divino. No descubría más en él aquella unidad de la luz que su Creador le había fijado en el fondo de su alma, que comunicándole su semejanza hacía de él una copia fiel de él. Bueno, Adán fue creado con esta plenitud, con esta unidad de la luz del sol divino. Era sol. Era sol, prácticamente. Era un sol por participación. No un sol por naturaleza, sino por participación. Y recibía toda la fuente de los efectos del sol. Todo el bien que contiene el sol. Así es, por eso es que Adán en aquel entonces, cuando era el Adán inocente, en realidad él estaba total y absolutamente lleno, pero lleno de Dios. No lleno de los efectos de Dios, sino lleno de Dios. Por lo tanto, Dios obraba, actuaba a través de Adán. Claro. Y todo lo que Dios contenía ahora salía de Adán. Y Adán no tenía que estar esperando recibir. Lo contenía en sí mismo. Ni recibir, ni pedir tampoco. No tenía más que usar y dar el fruto de todo lo que contenía. Así es. Pero ese era Adán antes de pecar. Ahora, una vez viniendo la desobediencia, una vez que viene este pecado, en ese momento Adán pierde la unidad de la luz y se queda sometido solamente a los efectos de la luz. Así es, te cae por completo esa plenitud de vida que tenía en él. Así es. O sea, quedó totalmente desprovisto de todo y sujeto a los cambios normales de su naturaleza humana. ¿Sí? Okay. Dice, antes de pecar, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su Creador, cada pequeño acto suyo era rayo de luz que, invadiendo toda la creación, iba a fijarse en el centro de su Creador, llevándole el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho por él en toda la creación. Que este es otro punto muy importante. Cuando tú eres simplemente una planta, alguien que recibe los efectos del sol, no tienes la capacidad de retribuir en la misma medida. Puedes retribuir dándole vida en ti a toda esta, ¿cómo diríamos? A todos estos bienes que el sol te comunica. Y ofreciéndolos hacia Él, dándole a Él la gloria de haberlo recibido, ofreciéndolos y todos tus actos, ofrecerlos siempre en la medida de darle satisfacción a Dios, pero nada más. Sí, yo he escuchado mucho que la gente dice esto, que hago que sea para la gloria de Dios. Eso dice. Así es. O sea, tiene la intención, es la buena intención, ¿no? Que todo sea para gloria de Dios. Así es la buena intención. Entonces, en este momento, lo que tenemos es simple y sencillamente una, ¿cómo diríamos? O sea, semejanza de gloria que le podemos dar a Jesús, más que semejanza, una sombra de gloria que le podemos dar a Dios. ¿De acuerdo? Cuando el alma recibe a este sol divino, cuando el alma se deja transformar y habita en ella el sol divino, ahora de ella salen todos estos rayos. Y los rayos del sol, en el ejemplo, iluminan a toda la tierra. Los rayos del sol divino, o sea, saliendo del alma, hacen el mismo camino que tienen que hacer saliendo de Dios. O sea, iluminan a todas las criaturas, conservándolas, ¿sí? Dándoles todos los efectos que la luz contiene, haciendo que todas las criaturas obtengan en sí mismas el beneficio de aquella luz que le brinda a ellos
Sí. Quiere compartir que ellos mismos tengan esa misma luz que ella contiene. Y no solo eso, sino que ahora, siendo el alma también como un sol, tiene la capacidad de fijar sus rayos en Dios. Claro. Y darle a Dios la gloria, el honor, el amor, o sea, la correspondencia por todo lo que Él ha creado, por todo lo que Él ha hecho para nosotros. En su misma voluntad. Y no solo por nosotros, sino a nombre de toda la humanidad. Okay. Y yo creo que en esto está una enorme diferencia ya bien marcada. La santidad individual, la santidad por medio de las virtudes, lo que hemos llamado santidad humana, o sea, es capaz de dar la correspondencia en la medida que me expongo al sol y en la medida que Dios me quiere dar determinados atributos. Y si lo llevo a cabo y si lo pongo en práctica, le estoy dando a Dios la gloria que Él quiere recibir de eso, pero no le estoy dando la gloria universal, ni le estoy dando la misma gloria que Él saca de sí mismo. ¿Sí se entiende? Sí. Claro. Y aquí está bien el concepto que pones, atributos y no virtudes, son de los mismos atributos de Dios que está con esa luz transmitiendo a la criatura. Así es. Pero recibe bien poquito de esos atributos, cualquier cosita. Bueno, es que la misericordia, ¿no? La bondad. Los atributos divinos, o sea, esos son específicos de Dios. Y son las partes que la voluntad divina mueve. Cuando Dios se mueve, la voluntad divina, que es el motor de Dios, mueve los atributos divinos, que es lo que le pertenecen por naturaleza. Ahora, esos atributos divinos solamente los mueve la divina voluntad. Nosotros, criaturas, lo que tenemos es, en el momento en el que yo veo a Jesús, que Jesús es bondadoso, porque Él es mi ejemplo, entonces yo tomo a ejemplo la bondad de Jesús y trato de vivir modelándome al reflejo de la bondad de Jesús, igual de la santidad, igual de la misericordia, de tratar de ser puro, igual que Jesús. Pero todas las virtudes parten como imitación nada más de los atributos divinos. O sea, donde el atributo divino, perdón por esto, pero empieza, o sea, de ahí hacia arriba, de ahí hacia abajo es donde parten las virtudes. O sea que las virtudes tienen un tope, y ese tope es exactamente en donde empieza el atributo divino. ¿De acuerdo? Entonces, este es un punto importante. Esto es un punto importante porque necesitamos entender que nunca la criatura podrá llegar a ejercer un atributo divino por sí misma. Entonces, quererse exponer a esa luz del sol es mi esfuerzo. ¿Estamos hablando de la virtud? Así es. O sea, mi esfuerzo a quererme estar ahí y recibir. Es el esfuerzo que yo hago para tratar de llegar a ese punto de lo máximo que alcanzo, de parecerme al atributo divino. Pero nunca mi voluntad humana podrá mover el atributo divino. Porque no es de la misma naturaleza. Para moverlo hay que poseerlo. Así es. Y entonces, este límite que tiene la voluntad humana prácticamente se pierde cuando el sol comunica su luz, cuando Dios comunica su ser, cuando Dios comunica su vida. ¿Sí? En ese momento se pierde ese límite, y entonces, si Dios nos da su voluntad como vida para vivir con su voluntad, en ese momento lo que tenemos es que la divina voluntad, moviéndose a través de la criatura, no puede mover algo que no le pertenece,
que serían las virtudes humanas, que serían los atributos humanos, sino tendría que cambiar, y al momento que la divina voluntad penetra y actúa desde mí, lo que está moviendo son los atributos divinos. Claro. Porque ella se mueve con atributos divinos en Dios o en la criatura, no importa dónde esté. Uh-huh. Y en ese momento la criatura pierde la parte humana y se pone en comunicación con la parte divina. Se transforma. Se transforma, uh-huh. O sea, gracias a esa comunicación de la divina voluntad, y en ese momento es que ya tenemos la posibilidad de estar haciendo actos, pero actos que contienen en sí mismos no las virtudes del hombre, sino los atributos divinos. Y esta parte donde dices que conteniendo la voluntad de Él, lo podemos mover a Él, es un decir, porque realmente nos movemos junto con Él. Por eso es el mismo movimiento. Es el mismo movimiento. O sea, ahora la divina voluntad se mueve, pero se mueve a través de las obras y de los actos de la criatura. Uh-huh. Pero esto es lo que en realidad pasa cuando se cumple aquellas palabras de Jesús en el Evangelio. Yo en ellos, tú en mí, refiriéndose al Padre, para que ellos sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. Así es. ¿Y de qué manera son ellos uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, los tres teniendo una misma voluntad, los tres quieren lo mismo al mismo tiempo, los tres actúan lo mismo al mismo tiempo, así que en realidad pues no tenemos problema, ¿no? No hay diferencia. No hay diferencia, ¿no? Pero esto solamente cuando Dios comunica su vida. En el ejemplo que estamos oyendo es cuando el sol comunica su luz. Y bueno, aquí me viene que qué bendición para todos nosotros, ¿no? Si llegáramos a tener un solo pensamiento, una sola voluntad, pues no habría discordancia, siempre estaríamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero siempre hay diferencias, dice, cada cabeza es un mundo. O sea, no podemos... Sí, dentro de la voluntad humana cada cabeza es un mundo. Uh-huh. Pero la verdadera armonía entra cuando es una misma voluntad. Y el ejemplo, pues, es la Trinidad Santísima, ¿no? Así es. O sea, aunque son diferentes personas, son distintas personas, pero tienen la misma voluntad. Y aunque obran distinto, o sea, el Padre obra la creación, el Hijo la redención y el Espíritu Santo la santificación, son tres obras distintas. Sí. Actúan distinto, pero todos en la misma voluntad, y lo que hace uno lo hace el otro. Uh-huh. Uno toma la parte actuante y los otros dos toman la parte concurrente. Concurren. Participa. Uh-huh. Pero los tres tienen prácticamente la misma acción, la misma voluntad. ¿Sí? Uh-huh. Pues, bueno, amigos, regresamos, nada más que ahora tenemos aquí con nosotros a una invitada, Rosy, y llegó tarde, como dice. No, pero aquí está con nosotros para compartir con ustedes todo lo que hemos estado hablando, y esperemos que pues nos aporte algo, ¿no? Uh-huh. Ojalá que se pueda. Bastante sustancioso. Continuamos con la lectura, o sea, y creo que más o menos lo hemos ido planteando. Ojalá y nos hicieran saber si se está entendiendo o no. O sea, quisimos poner esta gran diferencia entre el vivir obedeciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, y el viviendo la voluntad de Dios a través de estos ejemplos que son muy obvios, pienso yo que son muy obvios, entre ser efecto de la luz del sol a ser sol. Lo que es ser efecto de la gracia divina, que es la santidad humana, o tener como propia la luz de esta santidad, la divina voluntad, y entonces formar en nosotros un sol divino, y toda esa santidad será una santidad divina.
ya no será nada más el someterse, el obedecer, sino ahora será prácticamente el obrar junto con Dios. Okay. De eso estábamos platicando, Rocío. O sea, de esta diferencia que hay entre el vivir, el cumplir la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, o poseer la voluntad de Dios. Sí, no es lo mismo obedecer, porque finalmente es cada vez que se nos presenta la oportunidad. Entonces son momentos, no es vida. Cuando lo que nos participa Dios es su misma voluntad, es un continuo vivir, es un continuo ser con Él. No es en el momento, es siempre, en cada instante. La diferencia es enorme. Así es. Y estábamos siguiendo una lectura del libro 19 sobre la unidad de la luz. Y vamos a tratar de continuar con esto, ¿sí? Entonces hablábamos de Adán y dice que antes de pecar, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su Creador, cada pequeño acto suyo era rayo de luz que, invadiendo toda la creación, iba a fijarse en el centro de su Creador, llevándole el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho por él en toda la creación. Y comentábamos que esta es otra enorme diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. En la santidad humana, la máxima correspondencia que yo puedo darle a Dios es el llevar a cabo los efectos que me está comunicando. Para ponerlo en una planta, ¿cuál es la máxima correspondencia de una rosa, de un rosal, al recibir la luz solar? La máxima correspondencia es producir flores, ser una planta frondosa, sana y con flores muy bellas, muy olorosas, pero esa es toda su correspondencia. Entonces, cuando el alma recibe esta gracia, todo lo que Dios nos quiere dar, pero que lo recibe como efecto, lo más que podemos llegar a hacer es una santidad humana y hacerla florecer, o sea, para gloria de Dios, por supuesto, ofrecido todo para Dios, para amarlo, y recibe amor, recibe gloria, recibe correspondencia, pero desde una voluntad humana. Claro. ¿Sí? Y en un momento. Ya hablábamos hace un momento de los cambios que se suceden por los cambios de humor, de temperamento, tantas situaciones que puede haber que nos modifican un poquito nuestro actuar, ¿no? Sí, pero la correspondencia que damos a Dios, lo que Dios pudiera recibir de nosotros desde una santidad humana, es, poniendo el ejemplo de la misma rosa, simplemente nosotros nos extasiamos en la rosa en el momento que tenemos la rosa enfrente, o lo que dure. Eso es un momento de agrado hacia nosotros. Lo que podemos dar a Dios desde su voluntad es también un gozo eterno que parte del alma que tiene, en la cual la divina voluntad tiene vida hacia Dios. Entonces, no es lo mismo darle a Dios momentos de satisfacción que nunca van a ser a la misma potencia y misma dignidad de Él que los que le podemos dar desde un alma que tiene como vida la divina voluntad. El gozo, la satisfacción, la luz que pudiera recibir nosotros también es eterna. Claro, esa es la gran diferencia. Y ahorita lo que queríamos enfocar así sobre todo es que poseyendo ya la luz, ahora estamos en la posibilidad de corresponder al tú por tú. O sea, luz con todos los efectos me das, luz con todos los efectos de tu luz te doy. Exacto. Entonces ahora es una correspondencia a la par. O sea, no es una correspondencia de un efecto, sino es la correspondencia de un sol.
Sí. ¿Sí? Entonces es totalmente diferente esta correspondencia y todo lo que dijiste ahorita. La correspondencia humana es una correspondencia limitada en el tiempo, en el espacio, al momento de mi vida. Y esos en los momentos en que estoy en actitud de estar en comunicación. Porque si estoy en actitud negativa, definitivamente no tenemos esa posibilidad. Son circunstanciales, ¿no? Así es. Y la divina voluntad es eterna, es infinita. Entonces se extiende a toda la creación, se extiende a todos los seres creados, inanimados, animados, animales, vegetales, humanos, angélicos. Y no solo eso, sino también a Dios. Y entonces estamos abarcando prácticamente a todo lo existente. Y le estamos dando la gloria por todos ellos, ¿no? Y una gloria eterna, como dijiste, no es algo que termina, sino es algo que dura para toda la eternidad, ¿no? Y esa gloria de Dios resonará desde el momento que Dios empezó a ser Dios, o sea, siempre, hasta el momento que deje de ser Dios, que nunca sucederá, siempre. Será durante toda la eternidad, ¿sí? Continúa la lectura y dice, era él, o sea, Adán, el que armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. Esto es algo también interesante. Era el que armonizaba. ¿Qué quiere decir armonizar? Que todo lo pone de acuerdo, lo acomoda en determinado momento, en determinada circunstancia, para que todo sea un conjunto armonioso, o sea, un conjunto... Armar en orden, ¿no? Hacerlo bonito. Así es. Entonces, Adán era el encargado de poner a todo lo creado en armonía con el Creador, cosa que la creación no podía porque le carece de razón, carece de inteligencia. Entonces, la razón de la creación, bueno, la razón que va a mover a toda la creación es la razón humana. Era la que debía poner en todas las cosas un determinado movimiento hacia Dios, un te amo hacia Dios, ¿sí? En el momento en el que el hombre se sale de esto, todo se desarmoniza, porque ahora la creación le da a Dios la correspondencia, sí, siendo lo que Dios creó, pero ya no dándole el amor y la misma potencia que Dios comunica. Ok. ¿Sí? Bueno, hay una lectura, no sé si tenga que ver, donde dice que la creación va a recibir su coronación y la redención con la divina voluntad. ¿Se refiere a eso de la creación? O sea, cuando perdió esa comunicación de darle la misma creación al Señor, la correspondencia. Así es. ¿A eso se refiere que recibirá la coronación? ¿Que tendrá la plenitud, la creación y la redención? Se restituirá a su punto de origen, que era darle gloria a Dios, pero a través del hombre. Al objetivo para el cual fue hecha la creación, ¿no? O sea, Dios nos ama a través de la creación, y a través de la creación Dios debiera estar recibiendo también ese amor. Ese mismo amor, claro. Así es. Y en la misma medida y con el mismo amor que Dios creó todo, ¿no? Porque cada cosa creada contiene un amor distinto de Dios hacia nosotros, contiene un valor distinto hacia nosotros y en sí misma, y contiene un oficio distinto a todos y a María. Entonces, la creación, en el momento que el hombre falla, en el momento que el hombre se sale, en ese momento la creación ya no tiene la capacidad de poderle corresponder a Dios como Dios quería ser correspondido. ¿Sí? Y lógicamente solamente le da la correspondencia siendo lo que Dios le está comunicando. La flor, la rosa, el rosal, dijimos, corresponde dando rosas, pero nada más. Ya no es un te amo,
te amo divino que se pondría ahí. Sí, y te amo en la misma medida que tú me amaste a mí. O sea, todas las cosas creadas son instrumentos de Dios. Son como si fueran los miembros de Dios para llegar a la criatura. Y si nosotros tenemos esto en cuenta, tendríamos que ver en todo a este Dios que nos está acariciando, tocando, sirviendo, cubriéndonos, alimentándonos, todo a través de su creación nos está llegando para llevarnos todo el amor que Él nos tiene. Y bueno, y este es un reprimir su mismo amor. Y en el momento que la criatura vive en su divina voluntad, lo que está haciendo es un desahogo de ese amor, porque lo está uno recibiendo nuevamente para regresárselo, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, dice, era Él el que armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, sus actos no fueron más como rayos que invadían cielo y tierra, sino que se restringieron casi como plantas y flores en el pequeño cerco de su terreno. Así que perdiendo la armonía con toda la creación, se volvió la nota discordante de todo lo creado. Dice, oh, cómo descendió en lo bajo y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas, hacía de Adán el pequeño Dios de la tierra. Digo, son palabras muy, muy, yo diría, demostrativas de lo que sería el hombre si hubiera continuado en su punto de creación. Dice, ahora, hija mía, por lo que te he dicho, puedes comprender que el vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad, con toda la plenitud de los efectos que en ella hay. Creo que lo ha ido planteando poco a poco, y en este momento ya nos lo dice así abiertamente. O sea, el vivir en mi voluntad es poseer la plenitud de este, ¿cómo se llama? La plenitud del sol. De este sol divino, ¿no? Es poseerlo como propiedad, no exponerme como ¿cómo se llama? Como nada más a recibir los efectos. Es que esto a mí me parece sorprendente, porque cuando recibes tú esa luz y te haces el mismo sol y dice que estás haciendo junto con él, o sea, hablando de plantas, ¿no? Fecundas, das color, das olor, das textura, das sabor, hablando de vegetales, ¿no? De frutos. Sí. Entonces es impresionante que salga de la misma criatura eso. O sea, a mí, no sé, creerlo, ¿verdad? Creerlo ante todo que así es. Y estamos hablando de la parte creación nada más, pero decir que uno mismo puede transmitir, fecundar a la criatura, ¿sí? Conservarla, o sea, llevarle esa misma luz para que se vuelva sol. También eso es, bueno, se me hace grandioso, ¿no? O sea, estás haciendo exactamente lo mismo que hace la divina voluntad en todos. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso que relativamente es sencillo poderlo entender. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios, lo que hace la divina voluntad en Dios, lo tiene que hacer en donde quiera que se encuentre. Uh-huh. Porque la divina voluntad es unidad, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. No puede hacer una cosa mayor y una cosa menor. Ya no sería unidad. Entonces, lo que la divina voluntad hace en Dios, ahora puesta en el hombre, lo hace a través del hombre. Y lo fabuloso de esto es lo mismo que pasa en la Trinidad. El Padre actúa todo lo que esto contiene, el sol divino contiene, lo actúa creando. Uh-huh. El Hijo
actúa lo mismo, pero redimiendo. Ajá. El Espíritu Santo actúa lo mismo, santificando, comunicando. Uh-huh. Y en nosotros actúa lo mismo, viviendo nuestra vida cotidiana. Sí, o sea, me quedé todavía corta, ¿no? Porque te faltaba la Trinidad. Lo que hace la misma Trinidad también lo hace la criatura en la divina voluntad. No, exacto, es la divina al momento voluntad. Y en el acto. Es la divina voluntad en la claro, criatura. Por supuesto. Exactamente. Sí, pero eso es impresionante, ¿no? Estamos obrando junto con ellos en un eterno presente. Uh-huh. Y no es junto y con no ellos, es intervalos. es en la unidad con ellos. Exacto. Es más grande que estar Sí. a un lado, Sí, actuando, es en la unidad sino con ellos. fundidos con ellos, en la unidad, siendo uno con Dios, Uh-huh. actuando aquí en la tierra. Claro. Entonces no es de sorprenderse que Dios estuviera deleitado con el simple caminar de Adán, antes de que cayera en el pecado, ¿no? Con cada acto que hacía Adán, viéndose a sí mismo, actuando y viviendo en Adán, de una manera, sería como realizarse en él, Uh-huh. estarse moviendo en él y de él mismo recibir toda esa correspondencia en cada acto que hacía Adán, mientras en él estuvo la divina voluntad. Pues sí, es enorme y grande. Es enorme. La diferencia, sí. Así es. Entonces continúa Jesús y dice, puedes comprender que el vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad, con toda la plenitud de los efectos que en ella hay. Así que surge en cada acto suyo la luz, el amor, la adoración, etc., que constituyéndose acto por cada acto, amor por cada amor, como luz solar invade todo, armoniza todo, concentra todo en sí y como refulgente rayo lleva a su creador la correspondencia de todo lo que ha hecho por todas las criaturas y la verdadera nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. Esto es exactamente lo que hizo Jesús y la forma en cómo nos redimió. O sea, si Jesús hubiera actuado, no hubiera llevado a cabo la redención en la divina voluntad, no hubiera tenido la capacidad de extenderse a todos. Claro, de abarcar. Ni hubiera tenido la capacidad de reparar por todos y de darle al Padre la gloria en todos nuestros actos. Uh-huh. Así que Jesús necesitó forzosamente hacerla en la divina voluntad por esta unidad. Ahora nosotros tenemos esta oferta de Dios. Dios me dice, mira, quiero que tengas mi voluntad como vida, porque mi plan para la creación fue tener la correspondencia de todo, pero en forma divina, no en forma humana. Y entonces ahora te pido que aceptes mi voluntad como vida, para que puedas unirte, fundirte con nosotros y que nos permitas, se oye tremendo lo que estoy diciendo, uh-huh, que nos permitas obrar desde ti. Sí. Y digo que nos permitas porque esto tiene que ser voluntario. Claro. Por eso nos dio una voluntad humana libre. Entonces yo creo que es más que oferta porque te lo está regalando. Es un don, es por más eso, que oferta, ¿no? ¿Sabe qué se me viene a la mente? Tienes que pagar. O sea, tiene su precio. Por eso, tienes que pagar. No es un regalo así. No, pues es un don, pero te cuesta. Es un don que te dice, mira, te voy a dar esto, pero a cambio quiero esto. Claro. Te cuesta tu voluntad. Sí. Entonces, te cuesta tu voluntad. Yo digo que es una oferta porque me están diciendo, te ofrezco mi vida para que la vivas tú, ajá, que me permitas vivirla desde ti, pero a cambio me tienes que dar tu vida. Exacto. O sea, quiere que deje lo menos por lo más. Uh-huh. Entonces no hay de pensarlo, ¿no? Pues si yo quiero lo más. ¿Sabe qué se me viene a la mente? Esta parte del Ave María cuando oramos y decimos, el Señor es contigo. Yo creo que en María se cumple plenamente porque el Señor se realiza en ella, siendo Él, uh-huh, en ella. Uh-huh. Entonces,
esto me lleva a comprender el Ave María aún en una profundidad que antes jamás lo hubiera pensado. Pero es lógico que si el Señor es con ella y se mueve en ella y piensa en ella y tiene vida en ella, es quien es en ella y es tremendo, sí. Así es. Y esto ofrecido a nosotros, wow. Y sin embargo lo rechazamos. Sí, qué ingratos, qué insensatos. Qué insensatos, qué obstinados, qué ciegos somos. La astucia, porque aquí hay que meter al otro, la astucia de Satanás es ponernos un velo enfrente para no ver lo que nos están ofreciendo. Pero lo que decíamos desde el principio, ¿no? Que la gente dice, pues sí, yo hago la voluntad de Dios. O sea, no sé qué me estás diciendo. Yo siempre lo he intentado hacer y la hago, ¿no? Y ahí es donde pone ese velo, ¿no? O sea, el no querer ver más allá. No, tú estás cumpliendo. Sí, nos confunde. A veces nos engañamos estando en las cosas de Dios, pero no en la voluntad de Dios. Y nos volvemos muy chambistas, que el apostolado, que la oración, que esto. Sí. Estando verdaderamente ocupando tiempo en cosas de Dios, sin tomar en cuenta si estamos teniendo vida en la voluntad de Dios, o más aún, dejar que la vida de la divina voluntad esté en nosotros. Sí. Confundimos. Así es. Sí, mucho. O sea, yo he tratado de invitar personas y muy estudiadas, inclusive el Catecismo de la Iglesia, la Biblia y todo. Dice, pero es que lo que tú me dices es lo mismo que hemos estado estudiando. O sea, me estás hablando de lo mismo. Luego, para que te des cuenta que no hay diferencia. La cosa es aquí profundizar y realmente hacer vida aquello. Y solamente lo vas a poder hacer en la divina voluntad. Pero sí es esta parte que dicen, pues sí es de lo mismo. O sea, no sé qué diferencia hay. Siempre ponen eso, ¿no? Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hace falta conocer. No, y podemos pensar que ya lo sabemos todo. Que ya no hay más que podamos saberlo. Porque dice, pues es lo mismo. Es lo mismo que yo he estado estudiando en muchos años. Y siendo que sí hay más. Y es no querer recibir el más, ¿no? Así es. Pues hay que pensar en Dios como alguien eterno, porque lo es. ¿Cuándo vas a terminar de conocerlo y de saberlo? O sea, siempre hay que ir por más. Siempre habrá más que saber de Dios. Él dice que no nos bastará la eternidad para abarcarlo. Así que creo que tenemos un poquito de... Pues ya, para entretenernos. Así es. Entonces continúa Jesús y dice, ¿qué diferencia hay entre quien posee la fuente de los bienes que contiene el sol de mi voluntad y entre quien vive de los efectos? Es la diferencia que existe entre el sol y la tierra. El sol posee siempre la plenitud de la luz y de los efectos. Está siempre radiante y majestuoso en la bóveda del cielo. No tiene necesidad de la tierra. Y mientras toca todo, Él es intangible. No se deja tocar por ninguno. Y si alguno tuviera la osadía de querer fijarlo, con su luz lo eclipsa, lo ciega y lo echa por tierra. En cambio, la tierra tiene necesidad de todo. Se hace tocar, despojar, y si no fuese por la luz del sol y sus efectos, sería una tétrica prisión llena de escuálida miseria. ¿Y qué realidad es esto, no? Sí, sucede lo mismo en la criatura. Así es, la criatura sin Dios, prácticamente toda esta... ¿Cómo poner? Idea que nos hemos forjado de nosotros mismos como seres autónomos, que no necesitamos de Dios y que en muchas ocasiones ya ni siquiera pensamos, simplemente lo negamos, no existe. Y creo que los resultados los estamos viendo, ¿no? Somos una escuálida miseria. Escuálida miseria que ha caído en un pozo de vicios y que cada día se profundiza más y más. Y cada día vamos progresando en el aspecto social, en el aspecto cultural,
sociedades muy avanzadas, pero que en realidad estamos llenos de todos los vicios habidos y por haber. Sí. Es este caer en la ausencia de Dios. O sea, ya no hay quien nos ilumine, no hay quien nos dé luz, no hay quien nos haga florecer esas virtudes y esos principios que deberían de ser la norma de nuestra vida. Dice, si no fuese por la luz del sol y sus efectos, sería una tétrica prisión llena de escuálida miseria. Por eso no hay comparación posible entre quien vive en mi voluntad y entre quien se somete a ella. Así que la unidad de la luz la poseía Adán antes de pecar, y no pudo recuperarla más estando en vida. De él sucedió como tierra que gira en torno al sol, que no estando fija, mientras gira se opone al sol y forma la noche. Ahora, para volverlo fijo de nuevo y poder así sostener la unidad de esta luz, se necesitaba un reparador, y éste debía ser superior a él. Se necesitaba una fuerza divina para enderezarlo. He aquí la necesidad de la redención. Y aquí con lo que decía Rosy hace un momento de la Virgen, ¿no? Uh-huh. Dice, la unidad de esta luz la poseía mi celestial mamá. Y por eso, más que sol, puede dar luz a todos. Y por eso, entre ella y la Majestad Suprema, no hubo jamás noche ni sombra alguna, sino siempre pleno día. Y por esto, a cada instante, esta unidad de la luz de mi querer hacía correr en ella toda la vida divina que le llevaba, mares de luz, de alegrías, de felicidad, de conocimientos divinos, mares de belleza, de gloria, de amor. Y ella, como en triunfo, llevaba a su Creador todos estos mares como suyos, para atestiguarle su amor, su adoración, y para hacerlo enamorar de su belleza. Y la divinidad hacía correr otros nuevos mares más bellos. A través de María es como podemos recibir ahora esta luz. Esto nos lo dice en muchos lugares de la obra, de los escritos de Luisa. En alguno dice que Dios, en el momento que el hombre cae, en ese momento Dios ya no podía seguir amando a la criatura. Y esto se entiende porque en Dios amor es darse, no es sentimiento. Por lo tanto, al darse, ya no podía darse en alguien que no tenía la capacidad de poderlo recibir, y en alguien manchado de pecado. ¿Sí? Pero entonces Él busca una estratagema para poder seguir amando al hombre, y esa estratagema es depositar en María todo el amor y todos los bienes que tenía para toda la humanidad. Sí, la veíamos en la plática anterior, ¿no? Uh-huh. Así que María es el centro de todo el amor de Dios hacia nosotros y de todos los bienes, y aquí nos lo está repitiendo. Ahora María, poseyendo esta unidad de la luz, es a través de ella que nos comunica la luz y nos comunica todos los bienes que Dios quería darnos. Pues se nos terminó el tiempo y todavía no terminábamos con esta lectura, pero bueno, creo que queda más o menos entendido cuál es la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina, entre el cumplir la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Así que, pues bueno, Rosy, gracias por estar con nosotros. Fue un placer. Mande. Fue un placer. Ana Silvia, muchas gracias. Y nos oímos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí
Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.